La tartamudez es uno de los trastornos del habla más estudiados de todos los tiempos. Básicamente, incide la influidez de la secuencia lingüística y el ritmo y el tiempo del habla, que al estar alterados dificultan las posibilidades de comunicación del sujeto. En el DSM-6 ha confirmado la importancia del término tartamudeo, al incluirlo dentro de los trastornos de la comunicación y establecer los siguientes criterios para su diagnóstico. A. Alteración de la fluidez y la organización temporal, normales del habla, adecuadas para la edad del sujeto, caracterizada por ocurrencias frecuentes de los siguientes fenómenos. 1. Repeticiones de sonido y sílabas. 2. Prolongaciones de sonido. 3. Interjecciones. 4. Palabras fragmentadas, pausadas dentro de una palabra. 5. Bloqueos audibles o silenciosos, pausas en el habla. La tartamudez comporta un patrón de respuestas complejo que puede tener una gran variabilidad interindividual. La dimensión lingüística se caracteriza por la falta de fluidez en el habla, repeticiones de partes de palabras enteras, prolongaciones de sonido, interjecciones de sonido y palabras y pausas excesivamente largas. Stornaras, 1987, define la tartamudez en función de 4 componentes: verbal, motor, emocional, cognitivo y comunicativo. Este autor refiere así la conducta de tartamudeo según dichos componentes. 1. Consiste en una interrupción en la fluidez del habla caracterizada por repeticiones audibles y no audibles, prolongaciones de los elementos del habla, tales como sonidos, sílabas, palabras y frases. 2. A menudo existe un estado emocional que varía de una condición general de excitación y tensión emocional, negativas como miedo, ansiedad, vergüenza o sentimientos de inferioridad. Estas emociones específicas pueden acompañarse de reacciones fisiológicas fuertes como tensión muscular, sobre todo en zonas fonoarticulares. 3. También existe un componente cognitivo interpersonal. La autoestima de la persona con problemas de tartamudez disminuye y llega a considerarse a sí mismo como incapacidad para relacionarse con los demás. 4. Finalmente, hay un componente comunicativo interpersonal. Este caracteriza por una interacción comunicativa alterada entre el tartamudeo y los que lo escuchan a nivel verbal, emocional y de relación. Disfemia tónica. El espasmo se produce al iniciar el discurso. Es un bloqueo intenso que el sujeto vence por la fuerza momento después de ya expresarse. Disfemia clónica. Son pequeños espasmos o contracciones musculares que provocan la emisión, la repetición de uno o varios fémonas o sílabas al comienzo o en el curso de la frase. Estas dos formas anteriores no siempre se presentan de forma aislada, sino que cuando la tartamudez es severa pueden observarse espasmos tónicos y clónicos a la vez durante el discurso. Tenemos entonces la disfemia mixta. El patrón de respuesta de la tartamudez puede variarse según la etapa de desarrollo en la que se encuentra el sujeto. El niño inicialmente responde a estas críticas tratando de evitar tartamudear, pero al no conseguirlo experimenta tensión y preocupación excesiva al hablar, lo que a la vez genera nuevas críticas. En la medida de que estas situaciones se repiten, puede consolidarse y generalizarse su carácter aversivo para el niño, por lo que el miedo y la ansiedad al hablar se va condicionando progresivamente y se va acentuando el patrón conductual de la tartamudez. A continuación hablaremos de la especialización hemisférica para el lenguaje. Keswin y Levisk descubrieron que el planum temporale era mayor en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Se trata de una zona posterior del lenguaje que incluye parte del área de Wernicke.
pero no existe una correspondencia muy precisa entre la asimetría anatómica y la funcional del platum temporale, sobre todo al juzgar por los estudios citoarquitectónicos, lo que lleva a Rennis a afirmar que la asimetría anatómica del platum temporale no es una condición necesaria para la asimetría funcional. La especialización hemisférica para el lenguaje es uno de los hallazgos más importantes en la neurociencia cognitiva. Los principales acercamientos a la especialización hemisférica son los estudios sobre las afasias, sobre asimetrías enigmáticas y, en la actualidad, los estudios de la neuroimagen. Todos estos acercamientos han encontrado una amplia variedad entre individuos, la cual caracteriza a la mayor parte de la investigación sobre la especialización hemisférica. Con las técnicas de neuroimagen se están obteniendo resultados importantes gracias a las investigaciones tanto sobre las asimetrías enigmáticas como sobre las asimetrías funcionales en sujetos sanos. Estas investigaciones han confirmado que los zurdos, especialmente los zurdos familiares, es más probable a que tengan un patrón atípico de especialización hemisférica para el lenguaje. Estudios recientes de resonancia magnética funcional han mostrado gran variedad en la anomalía cerebral persiliviana, donde se ha medido el volumen de la sustancia gris de la corneoevaluación de Hessian y el planum temporale en la zona posterior del lenguaje, así como también a la pars triangulis y la pars opercuris en la zona anterior o área Broca. La investigación neurolingüística se ha venido centrando en la evaluación de modelos de lenguaje sirviéndole a medidas a las estructuras y funciones cerebrales, o bien examinando estas en relación a la presentación del lenguaje usando los modelos propuestos del lenguaje, mientras que las estrategias afasiológicas, que clasifica las afasias basándose en la modalidad de ejecución y en unas pocas variables lingüísticas. Ha sido más estable. La neurolingüística cognitiva ha tenido menos éxito al presentarse asociar de manera confiable niveles y unidades más elevados en los modelos del lenguaje en la estructura cerebral. Carroll enfatiza que existen dos poderosas razones para estudiar las alteraciones del lenguaje infantil: comprender la naturaleza de las dificultades lingüísticas, comparándolas y controlándolas con las adquisiciones de los niños normales, ya que así se pueden apreciar mejor las teorías de investigación que pueden ser beneficiosas y eficientes. Y dos, profundizar en el estudio teórico del lenguaje, su estructura, su función, su evaluación y sus relaciones con el área del desarrollo humano. Los estudios de la neuropsicología, del desarrollo y de la psicolingüística evolutiva subrayan que es interesante mantener la distinción entre la alteración en el desarrollo normal del lenguaje y retraso del desarrollo normal del lenguaje. Vamos a jugar un juego conmigo. Hola, el juego que apuntamos mis compañeros y yo es el de la sopa de letras. Esta cuenta con 7 palabras para encontrar en todas las letras que se encuentran. Espero lo disfruten y el juego. Adiós.